Amigos, buenos días de Etiqueta Negra. Estamos para discutir un tema que ha sido trabajado durante algún tiempo y también cuestionado por el sector de transportistas de Esmeraldas. Tiene que ver con los fotorradares. Ingeniero Felipe Velasco, mucho se ha dicho sobre esto. Usted ha sido un crítico de esta propuesta por parte del municipio de Esmeraldas. ¿Por qué razón? Muy buenos días, ciudadanía esmeraldeña. Tenemos algunos escenarios que se generan. Los fotorradares están colocados estratégicamente para sancionar, no para ayudar a controlar o mejorar. Esmeraldas no existe señalética, Esmeraldas no tiene semaforización, Esmeraldas no tiene absolutamente ningún tipo de manejo en la educación vial. Por estadísticas entregadas por un medio de comunicación, en el mes de prueba que están ahorita iniciando, en el primer mes hicieron 201.214 sanciones secas, fuera del rango permitido en su mayoría. Estamos hablando de que en menos de un mes, este famoso consorcio, si se ejecutaran las sanciones económicamente, están sobrepasando los 80 millones de dólares. Porque estos fotorradares están colocados estratégicamente en lugares solo para sancionar, en vías perimetrales. Están en las vías de los puentes, está en la vía de Codesa Inbauto, está en la vía de Loreto por la vía de Petroecuador, está en la vía de refinerías. Son vías estatales. No existe una adecuada señalización en ninguno de los sectores. No existe ningún tipo de pantalla LED que pueda verificar la homologación del fotorradar con tu vehículo. Todo esto involucra a sancionar. Esmeraldas durante décadas no ha tenido una educación vial. Significa que en el momento que el municipio asumió las competencias del tránsito, lo primero que tenía que haber comenzado a trabajar es en la educación vial, en la educación del ciudadano, del transportista, para que comenzara a que identifique y conozca cada uno de los escenarios donde se generan estas situaciones. Ahora, el doctor Chica ha dicho en más de una ocasión que durante un buen plazo ha estado preparando a la población con campañas radiales para que conozca un poco de educación vial y sobre lo que el municipio ha planteado, el tema de los fotorradares. ¿Ha sido suficiente o no ese tipo de campañas? Primeramente tienen que haber llamado a una asamblea ciudadana, porque ellos generar cuñas políticas dentro del manejo de los fotorradares no está hablando de una socialización. Ellos necesitan llamar a una asamblea ciudadana y en la asamblea ciudadana generar primeramente los lugares, cuál fue el mecanismo que utilizaron para ubicar los radares en esos puntos estratégicos. Segundo, cuál es la resolución y cuáles son los rangos de velocidad permitida en los rangos, porque son vías estatales. Como tercero, la señalética, la semaforización y la señalización y educación en cada uno de los sectores. Nada de eso ha existido. Dígame por qué medios de comunicación han convocado a una asamblea ciudadana para tratar el tema. En la ordenanza, no existe una ordenanza que regula el uso de los fotorradares. La ordenanza que existe es la ordenanza que está dirigida a los agentes de tránsito en el manejo de uso tecnológico. Y cuando hablamos de uso tecnológico, todo agente de tránsito, a través de su móvil, su teléfono celular, tiene un software que puede verificar si el vehículo tiene la revisión al día o no, o si está matriculado, o si la placa corresponde a ese vehículo. Esos son los escenarios que realmente nunca se han pronunciado ante la ciudadanía. El Consejo en pleno y la mayoría de los concejales indican que no existe una ordenanza. Esa es una de las situaciones. Ahora sí, el Consejo ha señalado, y de eso soy consciente, de que no ha habido una ordenanza que avale el funcionamiento de los fotorradares en cuanto a cobros y establecer las sanciones respectivas. ¿Por qué? Si el municipio necesita trabajar, primeramente debe trabajar en la educación del ciudadano. Esmeraldas, durante toda esta época, durante estas décadas, no ha existido una educación vial, ya que eso se ha manejado irregularmente. Entonces, el transporte, el ciudadano, tiene que conocer cuáles son las normativas que deben ejecutarse. Ahora, lo que ha dicho también el abogado Chica es que los radares salvan vida. ¿En qué medida esta premisa es verdad, ingeniero? Micho, vuelvo y repito, una semaforización correcta va a permitir de que un vehículo descienda su velocidad a cero en el momento que llega un semáforo. Los fotorradares lo que hace es disminuir la velocidad en ciertos sectores donde están identificados. Estratégicamente están colocados. ¿Por qué no colocaron en la vía de los Pollos un fotorradar? ¿Por qué no colocaron en la avenida Olmedo, en la avenida Colón,
en la avenida Sucre, en la avenida Bolívar, que deberían haber colocado los fotorradares en esos sectores, pero esos lugares lucrativamente no son negocio. Están colocados en la vía Refinería, en una vía estatal, en una vía rápida, en la vía de los puentes. Como le digo, para que se genere una estadística de la ciudadanía esmeraldeña, llevan más de 200.000, ¿sí?, multas secas en menos de un mes. ¿Esto qué significa? Que la economía del Esmeraldas, del esmeraldeño, va a llegar a un estado catastrófico. ¿Por qué? Porque si usted en su vehículo, sea moto, sea un carro particular o un taxi, en el momento que usted sobrepasa, si anda en un taxi, los 40 kilómetros, automáticamente ya está sancionado con el rango mínimo permitido. Y si llegó a 50, sobre el rango, $400. Ahora, la responsabilidad de ustedes como conductores, por ejemplo, ¿cuál es? Porque se trata de establecer que baje la velocidad y por eso se establece también la ubicación de fotorradares. ¿Cuál es la responsabilidad de quienes conducen a la hora de decir, bueno, hay una sanción porque lo está haciendo mal, entonces debo corregir y hacerlo correctamente? Lo que se está pidiendo es una correcta semaforización, señalización de la ciudad y que coloque pantallas LED y haga una socialización dentro de todo este escenario para que la gente lo tenga identificado. Como le digo, la mayoría de los accidentes que ocurren aquí en el Cantón Esmeraldas o en la provincia del país se genera por imprudencias. Y cuando hablamos de imprudencias, estoy generándolo en la vía de los puentes. Los accidentes que han ocurrido ahí han sido por tipos de asaltos que han querido generar por el sector, los bloques que colocan estas motos para cruzar la acera de un lado a otro, y esos bloques en el momento que se abren en la vía, 50, 60 centímetros, y un carro impacta uno de estos bloques, pierde la estabilidad y jala la dirección hacia donde se revienta la llanta, que son las causas. Entonces, primeramente deberíamos regular esto. La ciudadanía no está en contra de respetar las normas de tránsito. Para eso tenemos que generar la educación vial, que es el escenario fundamental. Ahora, se habla de una manifestación como forma de protestar en contra de los fotorradares, fotomultas. ¿Ustedes han logrado conversar con la autoridad de tránsito municipal justamente para ver realmente un mecanismo que impida que ustedes vayan a protestar? Me refiero a los taxistas y gremios de la transportación. Antes de una protesta, más bien ir al diálogo. No hay comunicación con los señores, porque siempre se genera una actitud prepotente. Y esto no es una manifestación, es una marcha, en la cual la Constitución te lo permite. No hay cierre de vías. Cada uno de los conductores que consideramos de que estamos siendo afectados. Esmeraldas, como le digo, tiene 15 años, 20 años estos semáforos obsoletos. Y tienen colocadas cámaras de placas y de semáforos en rojo para sancionar. Automáticamente se generan con unos semáforos obsoletos. ¿Por qué no piensan primeramente en señalizar toda la ciudad? En semaforizar, en trabajar en campañas de educación. El uso de estos dispositivos está estricta y exclusivamente de un manejo lucrativo. No existe una ordenanza, no existe una reglamentación, no existe una socialización. Si el municipio quiere trabajar en esto, primeramente debe de hacer la ordenanza. Después que esté hecha la ordenanza, tiene que haber una socialización con la ciudadanía de Esmeraldas. ¿Y cuál es la semaforización, señalización y educación en el Cantón Esmeraldas? Ahora, finalmente, ¿qué va a pasar, ingeniero, si después de esta marcha prevista para hoy no hay marcha atrás por parte de la autoridad municipal? Primeramente, no puede salir a ejecutar, a sancionar ya el fotorradares, porque no existe un reglamento. Vuelvo y lo repito. Judicialmente nosotros vamos a apelar esto. En el momento que ya sale la ejecución y la primera sanción ejecutada, nosotros vamos a apelarlo. Y eso vamos a tener el resultado positivo. ¿Por qué? Porque está inconstitucional. Mientras no exista toda una reglamentación completa con sus respectivos, ¿sí?, con su respectiva ordenanza, no puede ser ejecutada. Pero a partir del 1 de febrero empieza a correr legalmente, según se anunció. Ya lo volvió como todas las mentiras que dice el señor director de tránsito. Ya dijo que ya no va a ser el 1 de febrero, el día sábado. Ahora va a ser de pronto el 1 de marzo. En este jueguito estamos desde el año pasado. Nosotros tenemos todo el argumento legal para poder
mandar abajo todas estas situaciones. Pero los abogados, dentro de todo el asesoramiento, indican que no se puede generar un amparo mientras no se ejecuta la primera sanción. Han dicho que hay irresponsabilidad de quienes conducen, que no quieren asumir que cometen errores y por ende están protestando ahora. Para eso tenemos la educación vial, Micho, los agentes de tránsito. Acuérdense que Esmeraldas tiene relativamente 40 y 120, son 160 agentes de tránsito, y de acuerdo a lo que indica un concejal, que lo escuché, la proyección está de 240 agentes de tránsito. Las irregularidades que se cometan dentro de la parte del tránsito, tenemos agentes de tránsito municipales para hacerlas cumplir. Cuando yo le digo de los rangos permitidos, y es muy puntual, le hablo de una vía, la vía de los puentes. ¿Cuál es el rango permitido en una vía perimetral? 50 kilómetros por hora cuando es una vía perimetral. Por la inseguridad que se ejecuta, un vehículo no puede ir a menos de 40. ¿Por qué? Porque automáticamente vas a ser víctima de los delincuentes. ¿Cuál es el horario nocturno fuera del rango permitido? Y otro ejemplo, lo que le digo, en el caso del batallón Codesa. A 11 de la noche es un tramo incompletamente inseguro. Un taxista puede ir a 39 kilómetros, vas a ser víctima de la delincuencia. En la vía de refinería pasa lo mismo. Entonces, si no existe una reglamentación, no puede haber una sanción. Ahora, si el tema es más técnico, ¿por qué hacerlo político? Respetando lo que voy a decir, y dentro de lo dije y lo he mantenido, es sorprendente que la señora alcaldesa, ella indica de que sus técnicos son sus directores, pero en este caso este director, el de la agencia de tránsito, no tiene ningún conocimiento dentro del manejo y tiene una estructura que de igual manera ellos tienen un manejo lucrativo y la función es lucrar sin modo al lugar, a cambiar. Debe haber un estudio técnico. Lo correcto es el manejo técnico para poder generar. Ese manejo técnico va a permitir reglamentar. Cuando reglamentas, puedes sancionar. Y estoy seguro que la ciudadanía va a acatar las disposiciones basado a una verdadera reglamentación, basado en un verdadero horario y basado en una buena distribución. Como lo digo, ¿por qué no colocaron las fotorradares en la vía de los Pollos, en Codesa, en la Olmedo, en la Colón, en la Eloy Alfaro, en la 6 de diciembre, en la Bolívar? Porque lucrativamente no es negocio. Está colocado en lugares donde se puede lucrar, sancionar, sin medir las consecuencias a quien viene la afectación. Finalmente, ¿qué acuerdo hay entre los taxistas y la transportación urbana de Esmeraldas para protestar? ¿Saldrán ellos, solo taxistas particulares, los cooperados? En este caso hay los carros particulares, un gran grupo del gremio amarillo, realmente de las 16 operadoras, 10 operadoras se han sumado. Es preocupante el silencio que tiene la unión de taxis, ¿sí? Es preocupante esas situaciones, porque esos silencios generan algunas expectativas, algunas preocupaciones dentro de todo el género. Bien, muchas gracias, ingeniero. Okay.